nos vamos con un tema que también ha sido muy polémico porque el presidente lo abordó en la mañanera. ¿Y a qué me refiero? Nos referimos a una declaración que el Fondo Monetario Internacional habría dado, donde dice que México va a crecer menos que Argentina. Esto es polémico mucho porque Argentina, en este momento gobernado por Javier Milei, ha tenido decisiones bastante malas. Malas en torno a autoritarias, en torno a la privatización de absolutamente todo. O sea, si tú te vas y te manifiestas, encima tienes que pagar a los policías que te van a reprimir. Hay una ley de bases que se aprobó o sea, se aprobó de manera histórica y la gente salió a manifestarse a las calles y hubo represión. O sea, esto es muy polémico. Entonces, pese a toda la polémica, Javier Milei ha estado presumiendo, según él, que ya bajó la inflación, que ya no están en números rojos. O sea, ha estado presumiendo todas estas decisiones a través de modificaciones que ha estado haciendo que le dan más poder a los mercados y menos control al Estado. Hay gente que insiste en que eso está maravilloso, pero recordemos también qué es el factor que ocurre en Argentina. Y es que si bien Milei está liberando los mercados mediante una privatización, también es cierto que los pobres se están haciendo aún más pobres. Entonces, ¿a costa de quién están saliendo de los números rojos en Argentina? ¿A costa de quién están disminuyendo la inflación en Argentina? Pues a costa de los pobres, no a costa de la casta, que es lo que había prometido Javier Milei en Argentina. Entonces, el Fondo Monetario Internacional hace estas declaraciones y el presidente López Obrador dice, a ver, espérate. Si Argentina, para empezar, está como está, mucho tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional, pero el margen de crecimiento que maneja el Fondo Monetario Internacional para México, que sea inferior a la Argentina, pues es algo que el presidente simplemente no está de acuerdo y lo cuestionó. Pero para entender cómo está este tema, le agradezco muchísimo a Mario Campa, que es economista, usted ya lo conoce, lo hemos tenido aquí varias veces, para que nos ayude a explicar, porque yo no soy economista, pero que nos ayude a explicar qué es lo que dice el Fondo Monetario Internacional, qué tan, qué tan acertada es la respuesta que da el presidente López Obrador y en realidad qué tanto ha cambiado la economía de Argentina como para que el Fondo Monetario Internacional diga, claro, van mucho mejor que México. Mario, te agradezco muchísimo que te conectes con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Meme? Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Pues Mario, partamos con esto, en las declaraciones del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo las entendemos? ¿No? Empecemos con eso. Dice que va a haber un mayor crecimiento para México que Argentina, más bien para Argentina que para México. ¿Qué es lo que realmente debemos entender de lo que dice el Fondo Monetario Internacional? Pues? Bueno, hay que entender que el Fondo hace pronósticos o hace estimados, más correcto, multianuales. Aquí está haciendo estimados para 2024, 25, 26 y en adelante. Una primera observación es que, por supuesto que aquí, como en muchas otras cosas, el contexto importa y mucho, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque si bien el Fondo Monetario está planteando un escenario de cierto crecimiento elevado para el 2025, tiene mucho que ver con que en el 2023 se contrajo la economía y que revisó a la baja, y esto es lo más importante, su estimado para el 2024 a la baja y ahora espera que la economía argentina se hunda 3.5%. O sea, básicamente el fondo está diciendo que en el 2025 lo que pasaría es que se recuperaría un poco de lo perdido en el 2023 y el 2024. O sea, tampoco es un gran logro, una recuperación que tiene mucho que ver con que ante la fuerte caída, por ejemplo, pues las personas dejan un tiempo de comprar automóviles, bienes duraderos, los postergan y una vez que se mejora la situación, vuelven a salir a comprar cosas y se reactiva la manufactura crea empleos, esos empleos pues también le dan un mayor poder adquisitivo a las personas, se empieza a fluir el consumo privado y se va reactivando poco a poco la economía, mejora la recaudación y entonces el gobierno ya puede gastar más, etcétera, ¿no? Entonces, ese contexto es muy importante. No se entendería por qué está diciendo que va a crecer eso Argentina si no fuera por estas fuertes caídas, ¿no? Ahora, una vez que entendemos esto, Mario, ¿cuál es el contexto con México? ¿No? ¿Qué pasa con México? El presidente o sea, rechaza las declaraciones del Fondo Monetario Internacional y les recuerda que ellos fueron parte importante en la caída de la economía de Argentina. ¿Cómo está eso?
Bueno, sí, Argentina es en estos momentos el deudor número uno del Fondo Monetario Internacional. Debe más de 40.000 millones de dólares. No hay otro país, ni siquiera Ucrania, que en estos momentos está en guerra y que le debe bastante al Fondo Monetario Internacional. Tampoco Egipto, que tiene un problema fuerte de deuda y que pues precisamente tiene que estar adoptando algunas de las políticas recomendadas por el Fondo Monetario Internacional, que por cierto hay que entender, aquí abro un paréntesis, una digresión, hay que entender que el Fondo Monetario Internacional se rige por la cuota de sus miembros y esas cuotas, lo que contribuyen, digamos, al fondo que está, digamos, establecido, determinan el poder de votación al interior. Aquí no es que un miembro tenga un voto. Estados Unidos tiene la suficiente cuota para tener un poder de veto en todas las decisiones importantes que requieren una mayoría hipercalificada o supercalificada, de, si recuerdo bien, como el 80%, 85%. Entonces Estados Unidos tiene el peso en la votación, que insisto, es más de lo que por sí solo debería tener si nos fuéramos a una persona o un integrante del fondo un voto. Y entonces puede vetar prácticamente cualquier cosa importante en el Fondo Monetario Internacional. Esto se dio por los arreglos que emergieron de la Segunda Guerra Mundial. El Reino Unido y Estados Unidos se disputaron la creación del Fondo Monetario, se establecieron reglas pues, para que Estados Unidos tuviera el control. Y si a eso le sumamos los aliados de Estados Unidos, pues tiene prácticamente tomado el Fondo Monetario, ¿no? Entonces, aquí hablamos de que es un organismo multilateral que ha sido muy criticado, para empezar, no es representativo del mundo. A China lo tienen con una cuota del 5%, si recuerdo bien, que por el peso de la economía debería tener como el 20% de los votos. Se considera una humillación para China que no tenga básicamente poder de decisión en el Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario Internacional ha sido muy criticado en general porque cuando presta suele imponer ciertas condiciones, obliga a hacer ciertas demandas, o perdón, obliga a hacer ciertas políticas a los países, muchas veces pues en detrimento de la gente, y en el caso de Argentina pues debe tanto que los tiene agarrados del cuello, y para que el Fondo Monetario pueda liberar algo, porque son préstamos revolventes, para que pueda liberar parte de los recursos, pues básicamente tiene que portarse bien Argentina, tiene que cumplir con las metas que se están trazando, porque si no, pues se tiene la amenaza de que el Fondo Monetario Internacional les va a dejar de prestar, y entonces ahí pues empieza un pánico o una potencial crisis de balanza de pagos, ¿no? Mario, aquí también quisiera que me ayudaras a entender esto. Cuando el Fondo Monetario Internacional habla de crecimiento, ¿exactamente a qué se refiere? Porque hemos visto que México, con las políticas implementadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, saca a 5 millones de personas de la pobreza comparado con las que existían en 2018. Pero ¿eso no significaría un indicador para hablar de crecimiento? ¿O cómo se entiende de manera internacional el crecimiento de las economías? ¿Ese crecimiento impacta directamente en el bolsillo de los mexicanos? O sea, ¿tiene algún significado en los mexicanos del día a día, mejores ingresos, o a qué se refiere el Fondo Monetario Internacional con esto del crecimiento? No, se refiere a crecimiento del PIB, que sabemos que el PIB pues es una métrica muy utilizada, tiene sus defectos. Eh, por ejemplo, no refleja aspectos relacionados a desigualdad, no incorpora el daño al ambiente que hacen los países, no dice muchas cosas tampoco de la economía, ni de la informal, ni de la economía en la sombra, o por ejemplo, la aquella relacionada al crimen organizado. Hay algunos aspectos que el PIB no puede calcular, ¿no? Y estos cálculos que hace el fondo tienen que ver con el Producto Interno Bruto, que es lo que básicamente produce un país en su territorio durante un periodo determinado de tiempo. Generalmente se utiliza un año, también se utiliza 3 meses para comparativos trimestrales. Y también tiene otros problemas que por supuesto tiene que ver con comparativo de precios, ¿no? Por eso se utilizan a veces algunas correcciones que tienen que ver con poder adquisitivo. Ahí, por ejemplo, si hubiera esa corrección de poder adquisitivo, China sería una economía más grande que Estados Unidos, ¿no? Y sería en estos momentos la economía más grande del mundo. Eh,
Bueno, dicho esto, pues los cálculos, generalmente los pronósticos o los estimados que se hacen para México específicamente tienen que ver con Estados Unidos, con la producción industrial de los Estados Unidos, los modelos que toma el Fondo Monetario Internacional. A ver, no es que todo el Fondo Monetario Internacional los evalúa. Típicamente es un economista encargado a veces de América Latina, a veces de América del Norte, y dentro de ese universo se le asignan a veces países y en este caso pues puede ser México uno de ellos, puede ser que tenga algunos otros economistas o analistas que ayuden con la recopilación de datos, muchas veces hacen consultas a nivel país, hay algunas reglamentarias que se tienen que hacer periódicamente, 1 o cada 2 años, y esos economistas pues son de carne y hueso, ¿no? No solamente tienen sus fallas, sino que también tienen sus ideologías, ¿no? Para estar en el Fondo Monetario Internacional, pues típicamente se tiene que haber cursado pues una universidad privilegiada, de élite, y eso ya va sesgando también a las personas, ¿no? Y por supuesto que esto es la norma, no es la excepción, ¿no? La excepción sería encontrar pues gente que no comulgue con el fondo y es difícil que para empezar digamos, los tome el Fondo Monetario y la otra es que pues se van autodescartando. También eso va sesgando el tipo de personas que entran ahí. A veces son funcionarios que tienen que ser aceptados no solamente por el país que los propone, sino por el mismo fondo y sus poderes de vetos. Entonces, muchas veces llegan ya sesgados los economistas y los que trabajan en el fondo. Y si a eso, insisto, le añadimos que el Fondo Monetario tiene intereses en los países, presta dinero y espera que se lo regresen, espera recuperarlo, pues eso te da una idea de que el Fondo Monetario finalmente vela por sus intereses, ¿no? Cuando analiza las políticas es, a ver, ¿me vas a pagar o no me vas a pagar? No, me da igual, la verdad, si tu población, digamos, lo resiente, si tu población se endeuda, si tu población no tiene para comer, pues tú me tienes que pagar. Por supuesto que no lo puede plantear así tan literal, pero el interés principal del fondo es cuidar su cartera, cuidar lo que presta, ¿no? Y en ese sentido, pues no debemos nunca tomar al Fondo Monetario Internacional como una dama de la caridad, ¿no? Sí ayuda en ciertas circunstancias cuando los países tienen problemas, pues de liquidez, o cuando, por ejemplo, hay mucho endeudamiento con el sector privado, cuando hay algún episodio de turbulencia. Incluso México ha solicitado en distintos momentos líneas de crédito flexible, pero en estos momentos el México no tiene deuda con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y eso permite al presidente también ser más crítico. Es un lujo que probablemente un presidente argentino, y aquí hablo de Milei, pero podría ser cualquier otro, es un lujo que un presidente argentino no se puede dar, criticar al fondo, porque si critica al fondo, insisto, subordinado de manera estructural, institucional a Estados Unidos, pues entonces se corre el riesgo de que pues haya condiciones más onerosas de préstamo, ¿no? Y en ese sentido, el presidente de México puede hablar más abiertamente y el Fondo Monetario, hay que recordar que en México ya tuvo actividad, ya tuvo, digamos, ya fue acreedor de deuda soberana en 82-83, con las crisis del petróleo en general, pero 82-83, por ejemplo, el Fondo Monetario tuvo mucho que ver con que se cancelaran algunas políticas en México relacionadas al campo y relacionadas a la alimentación, y desde entonces no se han retomado de la misma forma, ¿no? Eso fue algo derivado de esa deuda y muy ligada a presiones del Fondo Monetario Internacional. También en 94-95 hay que recordar que Bill Clinton armó un paquete de rescate pues, por los errores de Salinas y Cedillo, y sí, efectivamente, se saltó al Congreso y consiguió una parte, pero otra fue complemento importante del Fondo Monetario Internacional. Y seguramente está muy ligado el FOBAPROA, ¿no? Esas presiones de deuda o algunas de las condiciones probablemente repercutieron en otra toma de decisiones y pudo haber influido en el FOBAPROA. Entonces, el Fondo Monetario Internacional ha tenido efectos en México y el presidente pues sabe perfectamente
este historial, y aunque en estos momentos no hay una deuda con el fondo, pues es controversial, ¿no? Y ahora se mete el presidente en estos temas que tienen que ver con más que nada con estimados. Y bueno, la diferencia ya lo expliqué un poco. Argentina pues tiene esta coyuntura de rebote, por ponerlo de forma un poco burda, y en el caso mexicano pues viene creciendo a tasas pues relativamente altas después de la pandemia, y por eso pues también ha perdido un poquito de gas. Hay algunas cuestiones que le afectan, como es el comercio con Estados Unidos, como te decía Meme, los economistas toman la política industrial de Estados Unidos, no necesariamente toda la economía de Estados Unidos, y en estos momentos la actividad industrial en Estados Unidos no es tan robusta. También seguramente toman en consideración que la política del Banco de México es restrictiva, tenemos tasas de interés del 11%, y por eso todo esto lleva pues, a hacer un pronóstico moderado del 2%, 1.8% por ahí. Entonces no me parece así tampoco tan malo. Hay que recordar que se equivocan, y ya México pues en los años anteriores ha superado continuamente esas expectativas, y podría darse el caso de que este año fuera igual. Hay que agregar que es un año de transición en México, donde típicamente hay muchos subejercicios, ¿no? Salen personas de la administración pública, se interrumpen algunos programas, se lanzan algunos nuevos. El presidente entrante típicamente no quiere empezar con mucha deuda. Entonces, todo eso hace que en México en general los primeros años de una administración suelen ser un tanto lentos, ¿no? Mario, aquí quiero hablar de esta parte porque ya diste como todo este contexto de qué realmente es el Fondo Monetario Internacional y pues para qué nos importa, o sea, en qué factores sí nos importa y cómo tomar las propias mediciones o estimados del Fondo Monetario Internacional. Pero dentro de la opinión, algunos economistas y algunos personajes, no sé, Mario Di Constanzo y demás personajes, por ponerles algún nombre, han empezado a poner a competir, ¿no? A Milei con Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque llega Claudia Sheinbaum y viene con el anuncio de la reforma judicial y con esos movimientos que se ha dado en la bolsa, etcétera. También incluso a modo de conclusión, rumbo al 2025 y hacia adelante, ya en la administración de Claudia Sheinbaum, ¿cómo ves la economía de México con los anuncios que ya dio la propia presidenta electa de que van a mantener una política fiscal estable, sana, etcétera, que van a trabajar con el tema de la deuda que fue adquirida al final por el presidente López Obrador para terminar con las obras, etcétera? ¿Cuáles han visto que ves que existe realmente una competencia? ¿Podemos hablar de una competencia entre México y Argentina bajo las condiciones en las que está cada país como para poner a competir dos modelos políticos y económicos como lo están haciendo? Pues no, no sería un comparativo sencillo. A ver, estoy tratando de hacer pues, un análisis un tanto distanciado, ¿no? Es difícil el comparativo porque Argentina viene de años muy complicados. Entonces, para empezar, parte de la caída del 2023 se explica por una sequía. Es una economía muy dependiente de la agroindustria, ¿no? De tanto de la ganadería, de la producción de soya, de la producción vinícola, ¿no? Y en ese sentido, pues una sequía le afecta mucho más, pero después también por las acciones que ha hecho Milei orientadas a reanimar las exportaciones, ya no hay sequía, pues no me sorprendería que tuviera un buen 2025. El problema es que tuvo un mal 2023, un mal 2024, y que realmente el 2025 sería para recuperarse de esas caídas, ¿no? Ya en 2026 ya estaríamos en una mejor posición para evaluar pues si las políticas de Milei rindieron frutos. Ahora mismo además tiene una inflación de 270 y tantos por ciento anual en comparativo contra mayo del año pasado, cuando México tiene 4.7, ¿no? Por ahí algún economista o economista entre paréntesis mexicano publicó que Argentina ya tenía menos inflación, no más que México tiene 4.7 comparado con mayo del 2023 y Argentina tuvo 4.2 comparado con abril, mayo con abril, es la inflación mensual. Si agarramos todos los meses que lleva Milei, que son nomás como 5, 6 para la inflación, pues resulta que ya lleva más de 70%, 80% de inflación.
va a terminar el año, por más bien que le vaya, probablemente con una inflación de 100% o más, de triple dígito. Entonces, le va a tomar tiempo a Milei enderezar a la economía argentina. Lo está haciendo además con ajustes que probablemente hasta ahonden, agraven la recesión. ¿Por qué? Porque tuvo la obra pública, ¿no? Típicamente se sale de una recesión con la manufactura, pero también con la obra pública. Y si tienes parada la obra, pues eso implica más desempleo, ese desempleo pues implica menos consumo. Milei está en estos momentos obsesionado con lograr superávits comerciales, con ya no tener un déficit, y por eso también hizo una serie de políticas de austeridad. Milei lo que quiere básicamente es pagar las deudas y no le importa si la tiene que pagar la gente a través de inflación, a través de despidos, a través de austeridad que implica, por ejemplo, recortes de muchos empleos, a través de eliminación de subsidios y encarecimiento de algunas tarifas que tienen que ver con transporte, con electricidad. A Milei no le importa mucho eso, ¿no? Le importa, que Argentina haga, exporte para beneficio, por ejemplo, de los agrotitanes, que se les pague a los bancos para beneficio pues, de los bancos. Entonces estamos en una coyuntura donde Milei privilegió salir del mal momento, pues con una serie de medidas que afectan mucho a la población, va a aumentar la pobreza. Y te digo, Meme, que el comparativo es complicado porque en México la pobreza viene disminuyendo, la inflación está controlada, la inversión extranjera directa es alta. En Argentina, pues a raíz de los recortes de Milei, muchas empresas anunciaron también que se iban. Probablemente, para ser honestos, venían también siendo afectadas por los últimos años, pero no ven claridad, ven incertidumbre, eso sí tiene que ver con Milei, y algunas decidieron irse, algunas empresas importantes, desde HCBC, el banco, algunas que tienen que ver con fertilizantes, producción energética, y entonces, pues, la verdad es que y no se han anunciado, perdón, grandes arribos de inversiones como es lo que Milei quiere presumir o vender, se muere por salir a vender algún tipo de buen resultado, nomás que ahorita no ha logrado mucho. Si está cayendo, más bien se está moderando la inflación, o hay desinflación, más no deflación. Deflación sería caída de precios. Desinflación es que aumentan cada vez a tasas menos agresivas los precios. Hay desinflación, pero pasamos del 300 al 270%, o sea, realmente no hay mucho que festejar, sobre todo si consideras que se dio a partir de una reducción del consumo privado, la gente no puede comprar, la gente no está llegando a fin de mes, pues evidentemente los comercios que suban los precios, pues saben que si de por sí no se están vendiendo los productos con subidas de precios, pues menos. Entonces estamos en una coyuntura donde la demanda tan débil está pues haciendo que los precios caigan. Eso cualquiera lo puede hacer, o sea, no necesitas ser un economista para tumbar los precios a partir de un colapso de la actividad económica, ¿no? En la Gran Depresión había caídas de precios y eso ahondó el problema, ¿no? Entonces, la caída de precios por sí misma no necesariamente, o no es, muchas veces no es buena. Entonces, en este caso, Argentina, por una debilidad extrema, pues está bajando la tasa de inflación, pero, insisto, la población lo está pagando, cuando Milei decía que lo iba a pagar la casta. Ahora, y con esto cierro, Sheinbaum está entrando, tiene una buena oportunidad, tiene mucha más estabilidad, tiene finanzas sanas, tiene un programa, al contrario de Milei está recortando programas sociales, está recortando, pues está congelando, o incluso si consideras que está subiendo la inflación y tú congelas los salarios de los servidores públicos, están perdiendo por adquisitivo, están cayendo los salarios en términos reales. Parte de lo que está haciendo Milei es eso, ¿no? Entonces aquí es otro contexto bien distinto donde hay también oportunidades de relocalización y es algo que va a impulsar, incluso se supone que tiene alguien dedicado en las 24/7 como es esta empresaria Altagracia Gómez a articular algún tipo de programa, ¿no? Entonces,
la cuestión aquí de las reformas que se están presentando, las iniciativas, es lo que se está estudiando, digamos, los mercados y los inversionistas. Tampoco es que pierdan el sueño por esto, ¿no? Pero tienen cierta cautela porque quieren básicamente que Sheinbaum demuestre que la expansión de programas sociales se está haciendo una modificación de la pensión del IMSS. Bueno, se está creando también una nueva pensión no contributiva para mujeres de entre 60 y 64 años, si recuerdo bien, para 1 millón. Todo eso es un poco más de gasto. Y entonces aquí lo que se está diciendo, porque el último año de López Obrador fue, a ver, vamos a plantear un déficit del 1% primario y se va a ir para terminar las obras. Entonces lo que deberíamos esperar es que para el siguiente año hoy no haya un déficit o sea mucho más chico. ¿Qué pasaría si persistiera? Aumentaría la deuda, ¿no? Entonces la trayectoria esperada es que ese déficit se disminuya. De hecho, hoy con los banqueros anunció que del 5% de déficit, del déficit fiscal, que incluye ya los pagos de deuda, el financiamiento, etcétera, el siguiente año baje a 3.5. ¿Por qué lo dijo así? Porque está buscando calmar las ansias de que va a haber mucho gasto, está diciendo que va a plantear un presupuesto, digamos, moderado, un presupuesto que tenga sentido financiero, responsable, ¿no? Y también seguramente va a hacer esfuerzos de recaudación, no es nomás que no va a gastar mucho, sino que va a gastar un poco más, pero de manera responsable y que lo va a traer acompañado de medidas de recaudación, ¿no? Entonces, ese es un panorama general del contexto en el que estamos ahorita. La verdad es que la reforma judicial a los mercados no le interesa tanto como lo quiere vender la oposición. Los mercados y los contrapesos, la verdad, está un tanto exagerado. No tiene que haber probablemente, sí, alguna parte, algún inversionista perdido por ahí que se esté dejando llevar por alguna manada, pero también tiene que ver un poco con temas fiscales, ¿no? Perfecto. Mario, solo quisiera hacer esta pregunta breve. ¿Tú consideras que en México debería de hacerse una reforma fiscal? Hablando de lo que se ha planteado, ¿no? Que la reforma a las pensiones y demás. O sea, hacer una reforma profunda fiscal, ¿lo consideras viable? Lo considero deseable, no sé si es políticamente viable. Ahora, no es la única forma. Hay que recordar también que la política tiene que ver mucho con el contexto, con la realidad, las correlaciones de fuerza. Y Boric no pudo hacer una reforma fiscal. En el caso de Petro hizo algunos cambios, pero no como quería, no tan onda como quería. Muchos presidentes han fracasado a la hora de hacer reformas fiscales, bueno, y otros de derechas pues han tratado de hacerlas, pero subiéndole generalmente los impuestos al consumo, que es lo que le pega más a la gente, y han provocado revueltas sociales, ¿no? Acuérdate de Colombia, donde hubo hasta muertos, ¿no? Entonces es un tema, las reformas fiscales es de lo más delicado en política, y yo creo que México tiene que seguir subiendo la recaudación, pero no sé si una reforma fiscal de un solo momento sea la mejor opción. A lo mejor puede ser gradual, ¿no? Ir tomando ciertas acciones durante cada año. Es más o menos lo que hizo el presidente López Obrador. De manera discreta va a terminar agregándole un par de puntos porcentuales a la recaudación sobre el Producto Interno Bruto, ¿no? Sin hacer mucho escándalo, probablemente para no crear pues mucho malestar entre los empresarios. Y yo creo que Claudio Sheinbaum puede seguir esa trayectoria. Ahora sí se necesita un compromiso para tomar verdaderamente acciones que sí lleven a mejor recaudación. Y algo que yo insisto, Meme, es que no es cualquier reforma fiscal, no es cualquier tipo de recaudación. Por México ser un país tan desigual, tiene que ser una reforma fiscal progresiva. ¿Qué quiere decir progresiva? Progresiva no quiere ser gradual, es como lo interpreta mucha gente. Progresiva quiere decir que a los ricos le tienes que cobrar tasas más elevadas. Conforme vayan ganando más ingresos o tengan más riqueza, les debes cobrar tasas más elevadas, ¿no? Para que ellos contribuyan más, que el peso tributario recaiga más en ellos de cualquier modificación al código fiscal. Entonces, en ese sentido, yo creo que si no va a haber una reforma fiscal, sí se podrían hacer algunas acciones que le den progresividad, más progresividad al sistema a lo largo de los siguientes 6 años, de manera pues mesurada, de manera paulatina, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que sería bueno para la misma Claudia Sheinbaum por dos motivos. Uno, porque serenaría cualquier tipo de duda de si
a ver, se están cumpliendo las metas fiscales, que es algo que pasa con muchos países emergentes, incluso en Francia lo estamos viendo con el ascenso de la ultraderecha, ver si realmente van a poder cumplir las métricas fiscales, eso es una. Y la otra creo que a ella le permitiría expandir muchos programas sociales, ¿no? Crear nuevos programas sociales. Tiene una agenda ambiciosa, se trazó bastantes compromisos y la austeridad da para algunas cosas, pero para otras no. Entonces, yo creo que si no hace una reforma fiscal de un solo momento, de cualquier forma sí tendrían que haber ciertas acciones para mejorar la tributación. Hay que recordar, y esto es muy importante, la coyuntura es siempre importante y México es de los países que recauda menos en relación a la economía en toda América Latina y ya ni se diga en la OCDE, donde es el colero. Entonces, aquí sí es importante que haya pues avances continuos. Con el PAN hubo retrocesos, ¿no? La recaudación en los dos sexenios por momentos permaneció estable y a ratos hasta cayó con respecto al PIB. México no puede darse el lujo de una administración panista y justo eso le creó problemas a Pemex. Hay que recordar que con Vicente Fox estaba la producción arriba de 3 millones de barriles diarios, pero todo ese dinero que estaba ingresando lo usaron para financiar el presupuesto público, no subieron impuestos por lo mismo. ¿Y cuál es la consecuencia? Que esa austeridad inducida en Pemex, ese exceso de deuda, esa falta de inversión, pues tiene a la petrolera en estos momentos en una situación precaria, ¿no? Lo estamos pagando. Pues Mario, yo te agradezco muchísimo que te conectaras para explicar un poco cómo está este contexto que ya nos ha quedado muchísimo más claro. Ayúdame diciéndole a la audiencia dónde pueden seguirte en redes sociales, que además en Twitter, bueno, ahora X, haces análisis puntuales donde pones en comparación algunos temas que justamente nos ayudan a entender más estos asuntos económicos. Claro que sí, Meme, agradecerte como siempre la oportunidad de estar contigo y con tu audiencia. Me pueden seguir en X en @Mario-Campa, @Mario-Campa, y ahí pues nos tuiteamos, nos leemos y efectivamente estamos en una coyuntura pues muy movida, en una transición de cada 6 años, no es cualquier cosa, son transiciones o son sexenios, esos 6 años son de los periodos más largos en el mundo para los presidentes. Entonces, pues sí, definitivamente lo que está pasando en estos momentos, pues es tanto emocionante y muy fecundo para el análisis político y económico y seguramente dará mucho de qué hablar y pues abierto a que pronto regrese por acá, Meme, si me permites. Claro que sí, Mario, sabes que esta es tu casa, te mando un abrazo muy grande, nos vemos pronto. Un abrazo, buena noche. Pues ahí está Mario Campa, economista, que nos ayuda un poco a entender estos temas. ¿Quién es realmente el Fondo Monetario Internacional? ¿Para qué sirve? ¿Para qué nos sirve? ¿Si nos preocupa no nos debe de preocupar? Pero sobre todo, estas proyecciones. Esta última pregunta que le hice sobre la reforma fiscal, ya sabemos la respuesta, ¿no? La propia Claudia Sheinbaum dijo que no habrá una reforma fiscal. Pero algo que también dice Mario Campa es que podría ser lo mismo que hizo Andrés Manuel de manera gradual. Quiero recordarles que ese de manera gradual que hizo Andrés Manuel ocurre particularmente en la miscelánea fiscal 2022, que se aprueba en el 2021. En donde se hicieron unas pequeñas modificaciones, en donde nace el régimen simplificado de confianza, donde nacen estas modificaciones, por ejemplo, para el límite deducible para ciertas personas físicas que estaban deduciendo una cantidad muy importante de impuestos a través de fundaciones que aparte eran de ellos mismos. Eso generó mucho ruido. De hecho, Xóchitl Gálvez era una de las principales que se oponía a la miscelánea fiscal, particularmente por este tema de el límite, el tope de deducible para personas físicas. Y aparte era de, si tú donas a una empresa 30 y tantos millones y quieres deducirlos, no puedes. Pero era particularmente para ese sector. O sea, estaba destinado a resolver un problema en particular de unas 50 familias no más, que estaban deduciendo impuestos a través de fundaciones que aparte eran de ellos mismos. Recuerdo mucho a Raquel Buenrostro explicar este tema en más de una ocasión. Entonces, justamente esa miscelánea fiscal fue una manera de hacer una pequeña modificación que le permitía al Estado recaudar más, pero no a través de una reforma fiscal. Bueno, más o menos eso es lo que podría pasar en el caso de este gobierno, en el caso de Claudia Sheinbaum, que ya lo estaremos viendo más adelante, cuando ya hable formalmente de todos los programas que van a implementar desde la voz de quien es el secretario de Hacienda y será otra vez el secretario de Hacienda.